Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y aunque suene a disco rayado, ya ni modo, gracias a Dios que nos da permiso para hacer esta emisión y en su patrocinio lo mismo. También gracias a nuestro flamante decano académico Arturito, que atrás de cámaras está muy pendiente para la emisión de esta transmisión. Y también muchos saludos a la clase que en algún momento pues la verán ya sea en vivo o diferida. Bueno, ok, estamos trabajando, como les he dicho, el pensamiento. Y al trabajar pensamiento estamos hablando de algo complicado porque es algo abstracto, es algo subjetivo, es el pensar. Cosa distinta es decir, vamos a hablar de hacer un escritorio y cómo se fabrica y poner las piezas en su lugar, y otra cosa es hablar de la mente, de las ideas, porque la revoltura y la combinación de estos elementos, mi mejor manera de describirlo es como la marea y las olas vienen arrojando olas mayores, olas menores, pero están en una continuidad hasta que llegan a la playa. Algunas se extienden más sobre la arena, otras se extienden más cortas, según la marejada, según la luna, según las mareas, etcétera. Entonces así han quedado impregnadas como en la arena pensamientos trascendentales, otros menos trascendentes, pero en la teoría del conocimiento, en la epistemología, como se sabe, ha venido la humanidad así. Ahora, yo quiero agradecerle a Dios, algo que dice Pera, que lo difícil lo pongo fácil, y espero que así sea, porque toda mi labor de cátedra de docencia ha sido, sí, buscar, por supuesto, el saber, pero también ponerlo de la manera más accesible. Y una herramienta que me ayudó mucho fue tener un grado precisamente en educación, en cómo dar a conocer los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aparte de saber elaborarlos. Entonces, pues bueno, con esas herramientas, pero sobre todo la gracia de Dios, que Él me permita lo difícil ponerlo fácil. Entonces, quedó pendiente que dijimos que se ubiquen donde se sienten en base a lo que se dijo hace 8 días. Pero una aclaración que ya platiqué con la perita es que es muy difícil que estemos exactamente en una posición ideológica permanente y totalmente. Vamos a fluctuar, ahí vamos a parecer moneda, como el dólar, como el peso fluctúa con el dólar. Entonces, también la idea va a estar a veces en distintas posiciones, a veces más inclinada hacia un lado, a veces menos, en fin. Sin embargo, más o menos podemos identificarnos. Espero que lo hayan trabajado y contestaron muy bien Pera, Nelly y Miguel mandándolo al chat acerca de la ilustración, pero la advertencia es la siguiente. En el siglo XVIII, por eso estoy hablando de 1700, porque si decimos que soy un ilustracionista en el siglo XXI, estamos diciendo que soy un ateo. Entonces, para nada, tienen que ver otra vuelta que nuestro trabajo de pensamiento es histórico. Y entonces tenemos que poner los dos pies en la tierra en el momento del que hablamos y ver su valía y ver cuánto de eso sigo transportando hasta hoy día y cuánto desmitologizo. Ese es el punto, muchachos. La desmitologización es conservar lo valioso de la idea y quitar, ya sea lo contaminado, ya sea lo cultural, ya sea lo que puede convertirse en peligro para la nueva posición ideológica. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? El primer ciclo fue ver el pensamiento por etapas históricas, hablando del cristianismo. Cuando llegamos al momento de las reformas europeas, y que de esto viene la fragmentación ideológica, porque, como sea, veníamos sobre una inercia de pensamiento, y voy a decirlo primitivo, aunque en el renacimiento que va a dar lugar a las reformas, va a ser la materia prima para todo lo que estamos hablando. El regreso, por decirlo así, porque se pierde
en ese transcurso, y no se diga en el medievo, pero en el Renacimiento, el regreso al arte, a la literatura, a los clásicos, vamos a decir, a la ciencia. Entonces, eso se arrastra, brinca las reformas europeas, de hecho, la nutren para que pueda haber en las reformas europeas el trabajo del hebreo, el trabajo del griego, incluso el latín, etcétera, y así ya puede ilustrarse, que es en lo que estamos en este momento, la humanidad para caminar hacia la ciencia. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Por lo siguiente, porque después de ver, vimos pietismo, vimos deísmo, estamos en racionalismo, voy a terminar con fundamentalismo. Y al terminar racionalismo y fundamentalismo, vamos a llegar al siglo XX y al nacimiento de las sectas, adventismo, pentecostalismo, testigos, mormones, etcétera. Y fíjense, todo eso es sectario, y estamos hablando de que son iglesias bíblicas, no todas. Adventistas, mormones, testigos, ni siquiera llegan a iglesias bíblicas, pentecostales sí, pero el punto con los pentecostales es que tienen una difusión extraordinaria en subdenominaciones, porque aquí la que tenemos de más vida, o como se llaman, las vidas abundantes, esas todas son de herencia pentecostés. Bueno, entonces, en su momento hablaremos de eso. Voy a decir su punto de nacimiento. No me voy a meter tanto a su doctrina porque no me interesa, no es una apología, pero sí cómo es que nacen y sus posturas, por ejemplo, lenguas, sanidades, cómo son obsoletas hoy día, por la insistencia de esos grupos de que eso es la clave, y viene arrastrándose desde los movimientos de santidad, pero hablaré de eso más adelante. Y terminando eso, entonces entramos a un quehacer teológico desde la plataforma neortodoxa. Entonces vamos a, por decir, regresar al impulso original, regresar a nuestros principios bautistas, a traer todo lo que hemos venido con la historia y con la historia del pensamiento para fundamentar nuestra teología. Entonces, vamos a volver a clasificar de una manera sistemática la teología. Es decir, ya hicimos los principios bautistas como artículos de fe. Ahora lo último va a ser hacer una teología sistemática, que es hablar de Dios, de Cristo, del Espíritu, revelación, mundo, hombre, iglesia, bla, bla, bla. ¿Ok? Bueno, entonces ya habiéndolos ubicado como en metro, el metro de Ciudad de México, mientras no se queme, dice, tú estás aquí, y luego dice qué línea vas y qué estaciones siguen, más o menos eso dije ahora. Bueno, entonces decimos, la siguiente marejada que vino arrastrando muchas olas, racionalismo. Ahora, para llegar allá, díganme dónde se sienten ubicados en el siglo XVIII. Pera me dijo, fíjate que yo tengo arraigo pietista, pero me gusta usar todo lo que hay de ciencia, me gusta hacer una crítica sobre el conocimiento, sobre lo establecido, y me gusta organizar las ideas. Entonces no soy una pietista de cepa, tengo rasgos de ilustración, pero me gusta el pietismo en la cuestión de la sensibilidad hacia la divinidad y su expresión, todo eso. Está bien, ahora, ¿dónde se sienten ustedes? Y debo confesarles algo. Cuando entro a la academia y me sumerjo de vuelta en estos contenidos y leo mi historia de la filosofía y bla, 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 debo decirles que yo siento que pierdo alineación en el volante y se me va. Gracias a Dios que en su misericordia estoy en el Evangelio, pero a mí el racionalismo me fascina. Pero no soy racionalista porque, como vamos a ver al final de esto, pues la negación de milagros y muchas cosas, pues no está conmigo, ¿verdad? Bueno, entonces, y por milagros me estoy refiriendo a inspiración de la Biblia, resurrección de Cristo, inmortalidad del ser, etcétera. Bueno, entonces, este racionalismo que está marejada, debo también decirles, y esto es lo que llama mucho la atención, recuerden que no les estoy nombrando pensadores porque se me perdería como en una novela que trae muchos protagonistas y que
al estar hablando de uno, de otro, de aquel, llega el momento en la novela en que uno se pierde y más o menos si no tuvo un protagonismo muy importante, entonces los nombres nos indigestan. Igual los años. A mí no me gusta dar, es que en 1800 tal, es que en 1700 tal, porque igual se me van a distraer. A mí me gusta hablar de los siglos, ahí te ubico, 1800, 1700, ¿sí? Siglo XVIII, 1600, siglo XIX, 1800, te ubicas en la centuria y no te pongo etiquetas de pensadores porque se me pierden. Solamente quizás uno que otro, como Immanuel Kant, que sí voy a tocar, valdrá la pena mencionarlo. Si no, no, para que no se me enreden. Lo que me importa es, miren la ola que viene, cómo se junta con esta otra, cómo se junta con esta otra y cómo llegó hasta acá. ¿Sí? Eso, hablar el oleaje de las ideas, cómo caminan, chocan unas con otras y llegan hasta nosotros. Bueno, entonces el racionalismo es, en una palabra, el punto de partida es la razón humana, es el pensamiento. Es articular la vida, no solo la religión, es la vida en base a la razón. Y aquí viene la otra. Esto, como he insistido en otras ponencias, no distingue a un grupo ni a una élite, sino está transminado con toda la sociedad contemporánea. Para que me entiendan, de quienes voy a mencionar ideas, iban a las iglesias. De quienes ponían un postulado del no Dios, estaban en los cultos, estaban en las iglesias. Entonces ustedes díganme, oye, ¿cómo es que racionalistas estaban en las iglesias? Es el fenómeno que estoy diciendo. Podían tener su idea, pero socialmente estaban en la participación acostumbrada de la sociedad con su racionalismo. Y desde ahí tenían sus distintas posiciones. Bien, entonces, también mucho que tengo que decirles de estos grandes racionalistas es que venían muchos de extractos de casa piadosa, pietista, padres pastores, ellos mismos, muchos estuvieron en la escuela de Tubinga. Tubinga es la institución alemana, la universidad alemana, hasta hoy día, que ha dado plusvalía al pensamiento filosófico, teológico. Sin embargo, no con hablar de que pasaron por la escuela teológica estoy diciendo que eran unos santos. Como hoy censuro los institutos bíblicos que digo, pasa la gente por ahí, pero sale sin academia, puedo decir de Tubinga desde allá, pasaba la gente por educación, pero sin deísmo, sin Dios. Entonces, no me confundan cuando digo Universidad Teológica, Facultad de Teología, con, eran gente consagrada. Aguas con eso. No. Pero que se estudiaba la teología, se estudiaba. Miren, acabo de poner el martes en el discipulado precisamente esto. Bueno, a otro nivel, pero dije, en muchas escuelas de educación superior se estudia la Biblia, pero no solo la Biblia, se estudia teología, pero eso no quiere decir que son devotos, que son cristianos, que sirven a Dios, o que, como puse el martes, la revelación no llega a ser Biblia para ellos, porque el pensamiento fundamentalista que vamos a ver más adelante dice, es que la Biblia es Biblia aunque no la creas, y mi posición es no, la Biblia es Biblia cuando la crees, cuando no la has creído, pues pasó de largo. Yo he visto Biblias tiradas en la basura y todo, o sea, no fue nada. Así como el extremo es tenerla en la casa abierta y decir, ahí está Diosito, lo otro es agarro las hojas y me limpio con ellas, ¿no? Entonces, la revelación va a tener efecto en el momento en que uno la apropia. Es del otro modo, ¿para qué sabes tanta Biblia y no la vives, no? O como dice el mismo texto, el diablo cree y ¿de qué le sirve? Bueno, usando el ejemplo pietista del diablo, te digo, él sabe más teología y Biblia que todos los teólogos juntos, de
toda la vida, de todo el tiempo. ¿Y de qué le sirve? Con eso ilustro lo que estoy diciendo. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es esto? Estas marejadas, mira, tiene muchos nombres. Ilustración, idealismo alemán, fenomenología, ¿sí? Enciclopedistas, se llama también humanismo, liberalismo, y la oleada más notoria, más más de influencia, materialismo. Espero poder llegar hasta materialismo, si no, iremos viendo estas solitas. Me faltó una ilustración, tenía la ilustración. Ilustración, humanismo. Me faltó, gracias. Ajá, bueno. En la historia del pensamiento están muy clasificadas y cada una se estudia aparte. Yo meto todo como en una bolsa y le digo racionalismo, ¿sí? Es más fácil, pero vamos a ir manejándola. Mira, esta postura racional llega al punto de decir, te lo voy a poner con mis palabras, facilitándote como lo ponían los filósofos. Es más fácil que nosotros creamos a Dios que estar batallando con la idea de que Dios nos ha creado. Entonces, en un momento dado... Creamos de crear. Sí, de crear. No de creer. Es más fácil que nosotros... Creemos a Dios. Creamos, hagamos a Dios, que Dios nos haga o nos cree. Y esto porque tenían fe. Esta es la... por eso quiero insistir en ponerte fácil lo que no es tan fácil, porque mira, estuve leyendo en la semana a Hegel, a Hume, a Kant, Schopenhauer, Spinoza, y digo, ¿cómo se los pongo fácil? Todavía hace ratito estaba yo clavado con Kant y digo, ¿cómo les puedo poner la crítica de la razón pura o crítica de la razón práctica en las palabras más simples si no tienen mucha experiencia con el manejo epistemológico y todo esa jerga? ¿Cómo se las puedo poner? Entonces, lo que mejor se me ocurre, aparte de decir que son como olas, es que todo lo pongo en un saco y te digo, era gente que se hacía, no voy a decir su Dios, sino hacía a Dios. Y así iba a la iglesia. O sea, ya me fabriqué a Dios. No solo es mi Dios, sino ya me fabriqué a Dios como debe de ser fabricado y voy a la iglesia. Y entonces mucha de esta gente iba a la iglesia, pero también participaba activamente en su sociedad, porque mira, esto es también muy bonito. Cuando hablamos de Voltaire y cuando hablamos de Descartes y cuando hablamos de todos esos también contribuyen a la ciencia. Mira, la historia del pensamiento es fabulosa porque estamos hablando sí de filosofía, sí de teología, sí de religión, pero también estamos hablando de geometría, estamos hablando de antropología, estamos hablando de física, estamos hablando de matemáticas. Descartes inventó la geometría analítica. Entonces, es un despertar epistemológico, como conocemos, formidable. Y ahí es donde se queda uno atrapado en una telaraña de pensadores, de ideas, pero, regreso, que si junto todos en un saco le decimos racionalismo y párale de sufrir en clasificaciones y en pensadores. Sí, Perita. Aquí cuando dices que hacían su idea de crear a Dios, es lo que dices que alguien dijo, no sé qué,
que le dio cuerda al mundo y lo echó a andar. Ese es deísmo. Ese es deísmo. Deísmo, Okay. sí. Es otra cosa. Sí, sí. Gracias. Aunque forma parte de esto, ¿sí? En este saco, el deísmo quedó hasta abajo y sigo alimentando en el saco, metiendo lo que mencioné de ilustración, de enciclopedistas, de humanismo, de racionalismo, de liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se va, es como tu ropero que tienes ropa más vieja y ropa más nueva, pero toda la usas. Eso es el racionalismo, ¿ok? Ahora, en esta situación de la enorme contribución que tuvo al mundo, la filosofía del pensamiento, la historia del pensamiento, por eso tiene su enorme valía, porque yo he conocido muchos fundamentalistas que dicen y censuran a los grandes pensadores por sus desatinos teológicos, pero ¿qué tal sus contribuciones al mundo? Fíjate, de Rousseau vino el contrato social, vino, se llama Emilio o el tratado sobre la educación, cómo educar, todo un tratado pedagógico, la democracia, de ellos vino ideas políticas, es decir, y eso es lo que me encanta, porque nosotros como neortodoxos, vamos a verlo en su momento también, el teólogo al final no se queda en su cuarto, porque su injerencia en su iglesia, en su sujeto colectivo y en su sociedad, también tiene participación. Bueno, entonces el caso es, y esta es también la crítica que hacemos hasta hoy día, de hablar de un secularismo, de decir, es que esto es secular y esto es espiritual, que es idea fundamentalista y dicótoma de hacer una separación cuando decimos, es que está impregnado, y la naturaleza del pensamiento con esto de la revolución ideológica, pues trajo un beneficio, pero para todos lados, para todo el campo del saber, incluida la teología. Mira, por decirte algo, en nuestra posición ortodoxa usamos filosofía existencial, y la filosofía existencial, dialéctica per se, es de Soren Kierkegaard, Immanuel Kant. Entonces, esos cuates, con sus desatinos teológicos, a mi parecer hoy día, tuvieron una gran contribución para armar mi teología hoy día. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Como no hay una pureza cristiana desde el siglo I, no hay una pureza de pensamiento hasta hoy día. Todos tenemos una revoltura extraordinaria. Lo que estoy haciendo es identificarla o segmentarla para que puedas identificarla. Por ejemplo, a lo mejor no sabías que eras pietista, o como uso mucho de ejemplo el chat de Familia Linaje, cuando empiezan a mandar sus videos, sus estampitas y que alguien dijo y esto y eso y eso, estamos viendo una radiografía pietista, pero de a peso. Y decimos, es aceptable, ajá, porque estás acostumbrado. O como cuando se ha confundido espiritualidad con temperamento. Que, ay, qué carácter tiene, qué hermoso es, qué hermosa es, qué espiritual. Espérate, puede ser una hermosura, pero no está comprometido con la voluntad de Dios. O al revés, puede estar bien comprometido con la voluntad de Dios y ser un tipo brusco, ser un tipo pragmático, ser un tipo puntual, como el Cristo histórico. El Cristo histórico hubiera rebotado del chat de Familia Linaje, pero así. Si hubiera salido de Familia Linaje y se hubiera quedado en Boletín Linaje, Boletín Casa Linaje. Bueno, siguiendo con esto, el panorama de las olas es más o menos así. Perdón, es que no me corta la inspiración. Está bien, viene. No puedes decir que hay algo, ¿cómo decir? Fijo. Puro. Sí, ¿no? No puede ser. Es un mestizaje como las razas. Ajá. Por cierto, si tienen preguntas o tienen observaciones, pónganlas aquí o pónganlas en el chat. Pera está usada con el chat de instituto y lo manejamos para que haya cierta dinámica. Si no podemos estar en un Zoom o en otras esas cosas, pues sí podemos tener cierto diálogo. Así que anímense a no entendí
Y si se tardan escribiendo, hagan un audio. Oye, explícame, oye, no te entendí. Y ya sea por el chat de instituto o porque pongan aquí, tenemos esta actividad. Bien, entonces, que todo está mezclado. bien, entonces el racionalismo trae la idea de que el hombre es la clave para entender, entenderse y proyectarse. Mira, la marejada racionalista, aparte de las contribuciones a la ciencia, lo trajo a la moral. Es fantástico a la moral. Mucho era un buen comportamiento social. Vamos, ni siquiera Nietzsche, y Nietzsche ya es muy para acá, cuestionaba la moral, aunque precisamente el nihilismo es la doctrina de Nietzsche, destruye todo lo que has creído, pero conserva la etiqueta moral. En Así habló Zaratustra, que es su obra cumbre de Nietzsche, maneja la posición del cuidado de la sociedad. O sea, destruyo para construir, pero destruyo pensamiento conservando lo que vale la pena en la sociedad. Entonces te estoy diciendo, cuando hablamos de racionalismo no estamos hablando de unas bestias, estamos hablando de gente que se preocupó por conceptualizar la vida, llevarla de mejor manera en todo el campo del saber, incluida la teología, y llevar a una sociedad mejor, que confundiendo esto llega a dar el socialismo, el materialismo, y el materialismo de Hegel, que vaya a dar el materialismo marxista, que quiero darle todo un capítulo aparte, porque de eso la ola llegó muy alto de la playa, dejó una marca muy fuerte en la arena. Ese olaje racionalista que culmina en el materialismo nos mojó hasta donde estaban las toallas, muy allá, pero por eso tiene un capítulo aparte. Entonces, a lo que voy es, no eran malos, estaban luchando por ayudar al mundo, y la manera primitiva de ayudar al mundo era hacerse a su Dios, o hacerse, mejor dicho, corrijo, o hacerse a Dios, porque no era cuestión de yo me hago mi Dios y que me valgan todos, sino era hacer a Dios para que el mundo lo capte, ¿ok? Ahora, dentro de esto, sí voy a manejar de la postura de Kant, postura kantiana, cómo él manejó, para que puedan entenderme más, esto de la destrucción de las pruebas de la existencia de Dios tomistas. Recuerden que en la escolástica, en el medievo, Tomás de Aquino formula sus tres, bueno, fueron 5, pero estas 5 quedan 2 aglutinadas en las otras 3. A mí me gusta simplificar, digo, ¿para qué he hecho más si ya caben aquí? Entonces, estas 3 pruebas, que para su tiempo fueron monumentales, teleológica, cosmológica y ontológica, de que pruebo la existencia de Dios, como Kant, con la cintura en la mano, pero ya con todo lo que acabo de decir, las destruye. Ahí va. Por ejemplo, la teleológica, que dice, todo está ordenado hacia un fin bueno. Entonces Kant dice, no, a ver, espérame, en esto de estar construyendo a Dios. Mira, y hablando de moral, dice, si te has fijado, no todo está ordenado, y dentro del orden hay desorden. Y entonces, si dentro del orden que encontramos desorden, no va a haber un fin ordenado, sino un fin desordenado, ¿cómo puedo decir que un Dios patrocinó el desorden? ¿Te fijas? La segunda, cosmológica. Si hay pajaritos y maripositas, como mandan en el chat, ¿no? Pues hay un creador. Está el Dios de la Biblia ahí atrás. Y esto con la posición de Tomás de Aquino de la revelación natural por la naturaleza, que hace la teología natural, que dice, yo puedo por la naturaleza llegar a Dios y mi conciencia me ayuda. Entonces Kant dice, no, espérate, mira, si hay una creación, no quiere decir que sea el Dios de la Biblia
pudo haber sido cualquier factor, o si fue un Dios, pudo ser el Dios deísta, el Dios que crea, pero le vale, no está patrocinando su creación. El deísmo, acuérdate, así empezamos, dijo, Dios es como un relojero. Crea el reloj, le da cuerda, lo deja andando y se largó. Ya no le importó más nada. Por eso, junto con lo teleológico, dice, pues está la creación, pero eso no quiere decir que hay un Dios personal, como el de la Biblia, que está cuidando su creación, porque ya te dije teológicamente que también hay un desorden, ¿o no? Además, aquí, y esta ya viene la ontología que dice, pues si hay seres, los seres, pues hay un ser que nos hizo, y entonces Kant amarra las otras dos y dice, ajá, pero ya te diste cuenta que el ser no es bueno. Entonces, si en el ser hay maldad, una, el ser primero que crea los seres también es malo. Y ahí se parece a Derbez, ¿no? Cuando hacía esas preguntas en un programa de chistes de hace mucho. O la otra, si estamos hablando nomás de conceptos, ¿un concepto puede formular un ser? O sea, si yo te estoy diciendo, el hombre es bueno, el hombre es malo, el hombre es medio de uno, medio de otro, te estoy formulando conceptos, ideas. ¿Una idea o patrocina un ser o son solo conceptos? Entonces, fíjate, con la naturaleza del pensamiento, con qué facilidad tumbó las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, yo cuando oigo a los pietistas hoy día, no, que hay creación, que hay un... le digo, oh, está bien, no voy a luchar con él, pero entiendo el trasfondo desde donde lo está diciendo. Hay un orden, pero también hay un desorden. Entonces, este desorden también viene de un Dios desordenado. Hay una creación, ok, pero a lo mejor se fue después de hacerla, si fue el Dios de la Biblia, o pudo haber sido cualquier otra cosa. No, pero somos seres, hay un ser, ajá, y todos los seres somos buenos todo el tiempo, o hay seres también malos. Y aquí más, porque Tomás de Aquino decía que la imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, era la razón, la moral, y entonces, pues con más razón Kant dijo, oye, pues qué contaminado está Dios, si eso es la imago Dei, pues también en el hombre hay maldad, hay impiedad, hay perversión, entonces ese es el Dios atrás del ser. Entonces, con todo eso, fíjate, pero con la mano en la cintura, yo no te lo había tocado en la Edad Media, solo te dije, esto fórmula Aquino, Kant lo tira, y llegó el momento de decirte cómo fue que lo tira. ¿Qué dice aquí? Yo como dice Turris. ¿Qué dice Turris? Turris dice que ya su salvación y ya. Ah, no, por supuesto. Ahora, el asunto aquí no es un discipulado de carácter devocional. No, claro. Incluso el martes, que debe ser de carácter devocional, le doy dosis de contenido, porque lo que quiero es formar gente. Como el martes que hablamos de Biblia, el material decía, no, que el versículo, yo les dije, a ver, espera, para llegar al versículo hay que llegar así, bla, 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 la Biblia, y entendiendo que son traducciones. Fíjate qué impacto psicológico tiene en el pietismo decirle a la gente hoy día que la Biblia que maneja en castellano es una traducción. Su idea, su psicología es que vino del cielo y que punto y coma es inerrable y así dice el fundamentalismo, es una inspiración inerrable y yo te digo, no, espérate, tú tienes en las manos una traducción y es una traducción que ha pasado por muchas manos de traductores y según las familias de manuscritos. Entonces, yo no estoy tumbando la fe. Mi propósito en el racionalismo puro es hacer valer la fe, porque al final, fíjate, Kant, son palabras de Kant. Cuando él termina de destruir las pruebas de Dios, dice, por la razón no se llega a Dios, se necesita fe, siendo racionalista. Qué padre. Y entonces dice Kant, y eso también hay que anotarlo, dice Kant, las pruebas no lo prueban así como no lo despruebo. Está diciendo, el conocimiento no me hace llegar a Dios, pero igual el conocimiento no me quita la idea de Dios. O sea, no puedo probar que existe, como no puedo probar que no existe. Es interesante.
Por supuesto. Y eso es a lo que vamos a llegar, porque a Dios se llega por la fe. Fíjate, el mismo Kant, para que entienda su lógica, la lógica también fue importantísima en esta época y hasta hoy día, pero la lógica de él fue, ¿por qué no me casé? Porque cuando pude tener mujer, no tenía para alimentarla. Y cuando hoy tengo para alimentarla, no tengo por qué tener mujer. Cuando pude tener mujer, no tenía cómo darle de comer. Hoy que puedo darle de comer, no tengo para qué tener mujer. Ya estaba viejito. Ah, qué cara. Bueno, ni tan viejito, pues. Pero, ¿me entiendes? O sea, su construcción era increíblemente lógica. Bueno, entonces, regresando a todo esto, es que tengo tanto que decirte, pero no te quiero atiborrar, sino te quiero dejar con lo más relevante. Y te iba a hablar algo del cartesianismo, de Descartes. Esto es importante, mira. El racionalismo, como su ola previa, ilustración, dudaba todo, criticaba todo. Y eso fue la plataforma universal para la construcción del pensamiento. Descartes dijo, dudo, voy a cuestionarlo todo. Cuestionándolo todo, pienso. En la manera en que pienso después de haberlo cuestionado todo, entonces soy, existo. Puedo ya expresar mi idea. Pero fíjate, esa es la construcción racionalista, ¿sí? Y Descartes dejó marca en el racionalismo. Ahora, hablando de esto, el idealismo alemán llega al punto con estos grandes pensadores de decir, ¿en dónde nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en la idea, es decir, en que vamos a postular nuestra teoría de cómo debe de funcionar el cosmos, incluido el Dios que hemos fabricado, la sociedad que hemos conceptualizado, la moral del hombre, cómo debe ser, y la ciencia. Ahora, aquí entran a un problema. Muchas cosas pueden comprobar tangiblemente, empíricamente. Entonces, el empirismo también es una expresión racionalista, porque con el método científico también se dijo, ok, pues yo experimento, puedo dar mi conclusión posteriori de lo experimentado, ¿ok? Pero en el pensamiento abstracto, ¿cómo se experimenta? Y entonces, el mismo idealismo alemán va a concebir dentro del racionalismo su antítesis, el materialismo. Si el idealismo era la idea pura, abstracta, ¡pum!, voy a tener que aterrizar en lo materialista, la idea abstracta. Ahora, esto Kant lo maneja con afirmación, con negación y con limitación. Otros, después de él, lo ponen más, vamos a decir, académico, tesis, antítesis, síntesis, que es la dialéctica y es la manera, voy a decir, más cómoda de construir pensamiento. Pero aquí la paradoja es que dentro del mismo racionalismo y el idealismo alemán se configuró el materialismo. Y el materialismo va a ser la doctrina social per se, porque, y esto es lo interesante, si estaba yo en el plano de las ideas y estoy aterrizando en el plano material, ¿cómo voy a combinar en esta dialéctica ambas? Y entonces va a ser una teoría social y va a ser el socialismo y bueno, otras maneras de nombrarlo, aunque no es lo correcto, el comunismo. Pero de eso hablaremos para la siguiente ocasión. ¿Cómo percibieron, muchachos? Chido. ¿Ha sido legible? ¿He sido claro? ¿He podido decirles lo que está en tomos y que luego está medio enredado y luego lee uno un párrafo y tiene que regresar a leer el párrafo 2, 3 veces
porque cuesta. Yolanda, esto, ¿qué? Bueno, si tienen preguntas, ya se abren el chat porque esto ya se va a acabar, pero no se queden con huecos. Pregunten y con mucho gusto les amplío sus dudas. Ok, entonces termino racionalismo para entrar a materialismo, la próxima ponencia, diciendo, si el pietismo busca construir su mundo en base a su sentimiento y pierde de vista lo lógico y se va más por sus sentidos y se va más por su romanticismo de concebir la divinidad, el racionalismo como extremo pierde la sensibilidad, aunque siendo moral y buscando la equidad en la sociedad, pierde lo sensible, lo sensitivo para irse por la pura naturaleza del pensamiento y esperar definir la vida en base a la pura razón. Por eso una crítica que hacemos del humanismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue haber entronado al hombre. En otras palabras, el hombre era centro del universo, aunque, insisto, contribuyó a la ciencia en todos sentidos. Lo que descuidó fue haber dejado al hombre como la razón per se del universo. Y ahí sí entramos en problemas. Y eso lo vamos a ver en la próxima, donde el materialismo con su socialismo también hace una teología. También hace una teología, porque el racionalismo al final, pues también era una expresión teológica. Desde el púlpito, en las bancas, en los contenidos por escrito, la devoción racionalista se expresaba no con esos términos, pero al final la religión también construye la divinidad. Nada más para que acabe de resonarles en el coco, Paul Tillich, un liberal que se queda atrapado con esa inercia y no desciende a un equilibrio, una de sus tesis en sus obras es, y volteo porque aquí las tengo, dijo, dejemos de batallar si Dios creó al hombre, porque nuestra conclusión es que el hombre ha creado a Dios. ¿Se fijan? Bueno, su obra, El Nuevo Ser. Ok. Bien, muchachos, gracias por su paciencia. Cualquier cosa, ya saben, con mucho gusto. Y primero Dios, nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias. Ahora, nada más para que se queden pensando. ¿En dónde están? En el siglo XIX. En el siglo XIX. Están conservando su pietismo, están siendo seducidos por el racionalismo. ¿En dónde estaría su servilleta en el siglo XIX? ¿Sí saben? Bien, hasta la próxima. Nos vemos. Sí.